Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy comenzaremos nuestro curso de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. En verdad, hermanos, me complace mucho que usted quiera estudiar el Antiguo Testamento. La Biblia nos señala a nosotros que es un privilegio. Es un privilegio conocer el trasfondo histórico de cómo sucedieron las cosas, de un pueblo que fue escogido por Dios, de un pueblo del cual viene Jesús y de un pueblo del cual nosotros tenemos mucho que aprender. Si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento, es importante entender el Antiguo Testamento. Y Malaquías, hermanos, es la última palabra de Dios en esa dispensación. Después de Malaquías, hasta el Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años de silencio en el cual nosotros trataremos de desarrollar el por qué hubo ese silencio, de entender por qué hubo ese silencio. Pero el estudiar el Antiguo Testamento es importantísimo. Textos como escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es Jesucristo invitando o diciéndole a los judíos de su tiempo que ellos estudiaban a profundidad las Escrituras. Ellos estudiaban a profundidad el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hacían? Porque a ellos les parecía que en ella tenían la vida eterna. Pero Jesucristo le dice, escudriñela, porque también ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que si nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a hallar muchos textos bíblicos, muchas profecías que testifican del Señor Jesucristo. Y el otro texto es conocido por cada uno de nosotros. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, haciendo alusión al antiguo pacto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las escrituras hacen sabio al hombre de Dios para la salvación, por la fe. La escritura produce fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las escrituras, hermanos, el Antiguo Testamento nos prepara a nosotros para ser hombres y mujeres de Dios íntegros, que nos enseña y nos prepara para toda buena obra. Bien, el apóstol Pablo dijo en Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Todo lo que se escribió en el pasado, hermanos, fue para darnos una enseñanza. Todo lo que hizo el pueblo hebreo, todo lo que hizo el pueblo de Israel, todo lo que hizo luego el pueblo judío, se escribió para dejarnos un ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 10, para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, la última dispensación. Ejemplo para que no seamos como ellos, ejemplo para que los imitemos en muchas cosas y ejemplo para que nosotros, o enseñanza para que nosotros aprendamos a vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Nosotros tenemos una gran bendición, hermanos. Y esta bendición es que nosotros vivimos en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia. Nosotros vivimos y tenemos la bendición de vivir en la era después de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, los hebreos, los judíos, los israelitas, ellos no podían tener la bendición de decir, ¿qué haría Dios en este caso? Porque Dios en ese tiempo no se había hecho hombre. Para ellos tenían ellos las leyes que Dios les había dejado para que se mantuvieran en ellas. Pero nosotros hoy día, hermanos, tenemos la bendición de contar con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, tenemos la bendición de contar con el Nuevo Testamento y tenemos la bendición de contar que nosotros sí podemos decir qué haría Jesús en este caso, qué haría Dios en este caso, porque Jesús vino a esta tierra
a dejarnos sus pisadas. Entonces, claramente nosotros estamos viviendo una era de gran bendición. Y el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió anteriormente, en el pasado, fue para eso, para transmitirnos una enseñanza. Y también, dice el texto, para que tengamos esperanza. Esperanza. Como vamos a ver en el Antiguo Testamento, la esperanza de ellos era la venida del Mesías. La esperanza de ellos era ir a una tierra prometida en primer lugar. Y luego de estar en la tierra prometida, la esperanza en la venida del Mesías. Nosotros tenemos nuestra esperanza en los cielos, dice el apóstol Pedro, dice el apóstol Pablo, que nuestra esperanza está reservada en los cielos, que tenemos una esperanza viva. Al igual como ellos querían tener su tierra prometida, nosotros queremos tener nuestro cielo. Al igual que ellos que esperaban el Mesías, nosotros tenemos la bendición de conocer el Mesías y de esperar su segunda venida. Esa es nuestra esperanza. Pero esa esperanza, dice el texto, que viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento a nosotros nos da paciencia, nos da ánimo, porque esa esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Luego el apóstol Pedro dice que los escritos del Pablo son parte de las Escrituras. Entonces tenemos el compendio completo, hermanos. Antiguo y Nuevo Testamento para deleitarnos. Para que la esperanza que viene por la paciencia y el ánimo que nos dan esas Escrituras. El libro del profeta Malaquías, mis queridos hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Y a su vez, es el último profeta que utilizó Dios para dar a conocer su mensaje antes de guardar un significativo silencio por 400 años. Y cuando nosotros terminemos de estudiar este curso, de estudiar este libro, vamos a ver y nos vamos a responder por qué Dios guardó un significativo silencio por 4 siglos, hermanos. Malaquías, el último profeta, el último libro de las Escrituras que nos dan esperanza del Antiguo Testamento. Los judíos la llamaban el Tanat. Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ellos lo conocían con el nombre de la Torá, la ley. Y la ley sumada a los escritos y a los profetas, ellos lo conocían como el Taná, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y lo que ellos conocían como la Torá es lo que nosotros conocemos hoy día con el nombre del Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y Malaquías es el último libro del Tanakh, el último libro del Antiguo Testamento. Pero para entender este libro, hermanos, este libro que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy, estamos en la introducción, es necesario conocer en contexto histórico del pueblo al cual se va a enfrentar Malaquías. Pero para esto es importante, es necesario ir al momento en que Dios decide hacer suyo un pueblo entre todas las naciones. Y ver un resumen, breve resumen, que esa va a ser la clase de hoy, de cómo este pueblo llegó a los días del profeta Malaquías. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, la Biblia dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este texto nos dice que el pueblo hebreo no fue escogido por su poder, por su fortaleza, por lo inteligente, sino que
era el más insignificante de todos los pueblos. Pero Dios los escogió para que ser el pueblo querido de Dios, el pueblo escogido de Dios. Una gran bendición, hermanos, que Dios se haya fijado en este pueblo hebreo para sacarlo de esa esclavitud en la cual habían estado en Egipto durante 430 años, que vivieron ellos en Egipto. De esos 430, más o menos como la mitad, póngale, fueron de esclavitud. Cuando un emperador que no conoció a José, primeramente planificó matar a todos los varones para que el pueblo de Israel no se siguiera multiplicando, y luego esclavizándolos para tenerlos subyugados ahí. Dios oyó el clamor de este pueblo y decidió rescatarlos, sacarlos de la esclavitud egipcia y llevarlos a ser su pueblo escogido, a ser su pueblo santo, a ser su pueblo al cual Él va a amar con todo su corazón. Entonces, hermanos, ese es el pueblo al cual nosotros vamos a estudiar en esta introducción. A este pueblo se le ofreció una maravillosa tierra, una tierra muy fértil, que hasta el día de hoy sigue siendo peleada. Una pequeña tierra, una pequeña porción de tierra, pero muy, muy fértil. Cuando Jehová, con mano poderosa, lo rescató de la servidumbre egipcia, lo llevó hasta la península del Sinaí, y en el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley por la cual ellos se iban a regir como nación y como pueblo de Dios. Entonces tenemos que la ley, hermanos, la ley de la nación de Israel, conformada por 613 mandamientos y dada en el año 1490 antes de Cristo, viene a ser como la constitución nacional de este pueblo que Dios ha sacado de Egipto y ahora los tiene al pie del monte de Sinaí. En esta ley, mi querido hermano, que tienen 613 mandamientos, tiene como base fundamental los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y como relectura en Deuteronomio capítulo 5. Esta ley contenía leyes de tipo sacrificial, leyes de tipo ceremonial y leyes de tipo judiciales. Estos 3 tipos de leyes estaban dentro de esos 613 mandamientos de la Constitución Nacional del pueblo hebreo, de la Constitución Nacional de Israel. Lo que lo hacía cercano a Dios, lo que lo hacía que tuviera una religión distinta a todos los demás pueblos de la tierra, lo que lo hacía que tuviesen como Dios, al único Dios verdadero, eran las leyes sacrificiales. Con ellos tenían un contacto con nuestro Señor, con nuestro Dios. A través del sacrificio de animales, ellos ofrecían acciones de gracias, ofrecían holocaustos para acercarse a Dios y ofrecían distintos sacrificios de expiación por sus culpas, por sus faltas. Esta ley también contenía las leyes ceremoniales. En Levítico capítulo 23 encontramos que estas fiestas ceremoniales eran 7 fiestas anuales y una fiesta semanal. A veces se olvida hablar de que el día sábado era parte de una fiesta semanal y 7 fiestas anuales, donde había santa convocación, donde el pueblo se reunía a celebrar el rescate de Egipto, la salida del pueblo egipcio allá de la esclavitud con la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta del nuevo grano o de las primicias, conocido también por nosotros como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, del día de expiación. 7 fiestas solemnes que luego se agregaron 2 más, como lo vamos a estudiar también en este libro de Malaquías. Se agregó la fiesta del Purim y la fiesta del Hanukkah, la cual también celebró Jesús. Pero esta constitución dada en el monte Sinaí fue las leyes que Dios le dio a este pueblo para que se mantuviesen firmes. La idea de Dios era mantenerlos firmes y llevarlos a una tierra prometida.
llevarlo a un pedazo de tierra, un pedazo de tierra en el Medio Oriente, que comparado con lo que es el Medio Oriente es algo tan pequeño, pero tan fértil, hermano. El Medio Oriente se caracteriza por tener muchas tierras de abundancia de petróleo, pero este pedazo de tierra en la costa del mar Mediterráneo iba a ser una tierra muy fértil que hasta el día de hoy es peleada, es discutida. Ahí tenemos una foto, hermanos, que quiero mostrarle a ustedes. Aquí tenemos el desierto de Sinaí. Dios lo sacó de aquí, de Egipto. Vean el cursor. Hizo que cruzaran el Mar Rojo y luego los llevó hasta el desierto de Sin y el desierto del Sinaí. Y aquí en el monte Sinaí es donde le va a dar estas leyes de las cuales hablamos anteriormente. Vemos otra foto, un mapa, cuando salieron de allá de la tierra de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y están en este momento aquí en el monte del Sinaí. Aquí vemos una foto desde satelital, hermanos. Qué bonito se ve, miren la Y. Esta Y es la de la península del Sinaí. Aquí está la península del Sinaí. Aquí está el monte del Sinaí. Y aquí, si están viendo el ratón, este va a ser el pedazo de tierra, Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Mar Muerto, y por aquí más arribita vamos a tener el mar de Galilea. Aquí vemos otra foto más cercana. Tenemos a Jerusalén ya la capital, esto ya es moderno, tomado de Google Earth. Aquí tenemos esta tierra, Este es el Mediterráneo, y esta es la costa, este pedacito de tierra. En esto iba a estar basado toda la esperanza de este pueblo, por supuesto, con la venida del Mesías. Aquí vemos otra foto igual. Tierra tan peleada hasta el día de hoy, hermanos. Todo estaba centrado en la tierra que Dios les daría. Como dije hace un rato, como dije hace un momento, nuestro norte es el cielo. Nuestra esperanza está reservada en los cielos. Nosotros queremos ir al cielo, a vivir eternamente con nuestro Señor. Ellos querían ir a su tierra prometida. Ellos querían ir a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra que Dios les había prometido. Entonces vamos a ver que todo está centrado en la tierra que Dios le daría. Mire, Levítico 25, 1 al 4 dice, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, allá en la península de Sinaí, en el monte, recibiendo las tablas de la ley, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Entonces, cada 7 años, donde ellos iban a sembrar y a cosechar, tenían que guardar un año la tierra. Y durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante este año. Eso iba a ser cada 7 años. Pero cada ciclo después, 7 años, 7 veces, 7 por 7, 49. En el año 50 iba a haber el año del jubileo, descanso total de la tierra. La tierra iba a ser según las leyes dadas en el monte Sinaí. Las tierras iban a ser devueltas a sus propietarios. Si yo, por ejemplo, ya ve, el ser humano es vivo, y si había un judío que quería comprar la tierra, ya en el año 46 o en el año 45 se calculaba. ¿Por qué? Porque esa tierra tenía que ser devuelta en el año 50. El que comprara la tierra en un año, en el año 1, la tierra no iba a valer lo mismo que en el año 46. Pero todo era un orden, todo eso está dentro de las leyes estas judiciales que acabamos de nosotros de nombrar. Leyes judiciales en las cuales era importante la relación con el pueblo. Las leyes entre hermanos. Esas eran las leyes judiciales. En los versículos que siguen, del versículo 5 al 55 de Levítico 25, los versículos restantes del capítulo 25 de Levítico continúan hablando de la tierra que se les iba a dar. Todo está enfocado en la tierra.
La obediencia a la ley que se les dio en el monte Sinaí traería a ellos grandes bendiciones, muchas bendiciones. Esa la tenemos en Levítico 26, versículo 1 al 12. Bendiciones como por ejemplo, vamos a leer algunas. Levítico 26, 3 al 4. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra le dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Bendición condicionada a si seguían sus decretos y se aseguraban de obedecer sus mandatos. Si era así, Dios iba a enviar lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Vale la pena decir que las fiestas solemnes, la fiesta de la ley ceremonial, estaban basadas en estas estaciones del año, en estas lluvias de temporada. La bendición era que si obedecían sus mandatos, Dios le iba a dar sus cosechas y los árboles del campo iban a producir su fruto. Ahora fíjese, la temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Iba a ser continua la bendición. La tierra iba a estar produciendo todo el tiempo. La temporada de la trilla va a continuar aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Cosecharon la uva, la temporada de la trilla iba a continuar. Y la cosecha de la uva iba a continuar aún después de la temporada de la siembra del grano. Continuamente, hermanos. Continuamente fluía leche y miel. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. ¿A quién no le gustaría vivir en una tierra así? Una tierra donde Dios promete continuidad en la siembra y en la cosecha. Lluvias de bendición, lluvias de temporada, en un desierto, porque el Medio Oriente es desértico, pero esa tierra iba a ser exquisita, una tierra muy buena. Levítico 26, 9 al 10 dice, los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Lo dice Levítico 26, 9 al 10. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces la siembra y la cosecha no era solamente en la tierra, sino ellos mismos. Ellos mismos iban a ser fértiles. Ellos mismos se iban a multiplicar. Su pueblo se iba a multiplicar. Iban a apoderarse completamente de esa tierra. Cumpliré mi pacto con ustedes, dice Dios. Y esta promesa, hermanos, tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya un lugar para la nueva cosecha. No iban a estar con que no, vamos a guardar un poquito el grano viejo por si acaso. No, viene cosecha nueva, desháganse del grano viejo. Como si usted tuviera que abrir la nevera de su casa y sacar todavía lo que es bueno para meter cosas mejores, para meter lo nuevo. Sacar cosas que están bien todavía, pero las saca porque va a meter cosas mejores. Y así continuamente. La cosecha continua, la siembra continua, todo continuidad. ¿Quién no iba a querer vivir en una tierra así, mis hermanos? Y la mayor de las promesas es la que está en Levítico 26, 11 al 12. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No solamente bastaban con la tremenda tierra fértil que iban a tener, sino que Dios iba a vivir entre ellos, en que Dios iba a caminar entre ellos, en que Dios, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, iba a ser su Dios. Y ellos iban a ser su pueblo. Y no los despreciaré. Ahora, estas eran las bendiciones si ellos decidían obedecer la ley dada en el monte Sinaí. Pero también Dios les había advertido que si desobedecían,
Él iba a traerles 5 castigos. Y recordemos que esta ley se le está dando del 1490 antes de Cristo. Ya advertido. No era que ellos estaban ahí en el monte Sinaí, en el pie del monte Sinaí, recibiendo esto. Mire, si ustedes me obedecen, chévere. La tierra para ustedes, bendición total. Si ustedes me obedecen estas leyes, pero si ustedes desobedecen mis leyes, las leyes que le estoy dando aquí en el monte Sinaí, ustedes van a tener 5 castigos. 5 castigos que iban a ser acrecentándose del uno al otro. El primer castigo lo encontramos en Levítico 26, 14 al 17. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Este era el primer castigo, hermanos. Enfermedades, fiebres altas, sus ojos iban a fallar, su vida se iba a consumir poco a poco. Iban a sembrar, pero sus cosechas iban a ser para sus enemigos. Pero iban a sembrar e iba a cosechar todavía de la tierra. Ya Dios no iba a estar entre ellos, iba a estar contra ellos. Y aún los que ellos odiaban iban a ser sus gobernantes. Este era nada más el primer castigo. Pero hay un segundo castigo, que está en la continuación de Levítico 26, que ahora es el 18 al 20. Y Dios le dice, y si a pesar de todo esto, de lo que leímos anteriormente, todavía ustedes me desobedecen, los voy a castigar 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. La diferencia con el primer castigo, iban a sembrar, iban a cosechar, pero la cosecha se le iban a llevar los enemigos. Ahora no. Si ellos, a pesar de esa advertencia que le había hecho con el primer castigo, si ellos, a pesar de todo eso, todavía seguían en clara desobediencia, los castigaré 7 veces por sus pecados. E iba a hacer que iba a quebrantar su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido. O sea, no iban a haber lluvias y la tierra iba a ser dura como el bronce. Nada. Todo su trabajo iba a ser en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán frutos. Podrán abrir y escarbar un poquito y sembrar, pero no iban a cosechar. Y aún así, Dios les dice, les advierte de un tercer castigo. Él continúa en Levítica 26, 21 al 22. Y Dios les dice, si ustedes aún así permanecen hostiles conmigo, fíjense la palabra que usa, hermano, hostiles, hostilidad. ¿Quién causa hostilidad? Aquel que molesta, aquel que es enemigo. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Ahora no es solamente con respecto a la tierra, ahora iba a enviar animales que se iban a comer su ganado. Iban a disminuir el número y esa tierra fértil iba a quedar desierta si aún permanecían hostiles. Y un cuarto castigo que sigue en Levítico 26, ahora del 23 al 26, Dios le dice, y si todavía no aprenden la lección, primer castigo, segundo castigo, tercer castigo. Y si todavía no aprenden la lección, porque la idea de Dios al darle las leyes es que aprendieran. Dios quiere bendecir. Si no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes. Imagínense, hermanos. Y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. ¿Cuál iba a ser el castigo? Enviaré ejércitos en su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les voy a enviar una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos
al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Primer castigo, sembrarán, pero su cosecha va a ser para los demás, para los enemigos. Segundo castigo, voy a hacer el cielo que no llueva y la tierra rígida como el bronce. Aunque siembren, no va a haber cosecha. Tercer castigo, el castigo que vimos anteriormente. Voy a enviarles fieras. Va a ser contra ustedes directamente y contra el ganado. O sea, ya no va a ser con la agricultura, ahora va a ser contra la ganadería. Pero si ustedes insisten todavía y no aprenden la lección, el cuarto castigo, ustedes van a ir voy a enviar ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Ustedes van a ir a otras ciudades a correr buscando seguridad, pero les voy a enviar una plaga para destruirlo ahí mismo y serán entregados en manos a sus enemigos. Va a haber racionamiento de alimentos. Voy a destruir su provisión de alimentos. 10 mujeres van a necesitar un solo horno para preparar el pan de su familia. Imagínense, 10 mujeres, un solo horno para preparar. Era hasta escaso el alimento para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Y aún así, hermanos, y repito, le está dando esta ley en el Sinaí, no es que está aconteciendo en ese momento, son advertencias, bendiciones para la obediencia, maldiciones para la desobediencia, castigos para la desobediencia. Ellos están en el monte Sinaí, Dios está hablándoles. Es como cuando usted le habla a un hijo y le dice, si usted me hace caso, usted va a tener su bendición. Pero si usted no me hace caso, usted va a tener su reprenda. Y el niño en ese momento no está haciendo nada. Es la advertencia. Ellos están ahí en el monte Sinaí. Primer castigo, segundo castigo, tercer castigo, cuarto castigo. Pero aún hay un quinto castigo. Levítico 26, 27 al 33. Si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Imagínense eso, hermano. Yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Terrible, ¿no? Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. El quinto castigo muy fuerte. Si a pesar de eso rehusaban escuchar a Dios, no solamente iba a haber racionamiento de alimentos, ya el alimento no iba a haber al punto que se iban a comer sus propios hijos y sus propias hijas. Ya para este entonces, para este quinto castigo, esta gente había sido tan desobediente o iban a ser tan desobedientes que iban a tener cultos paganos, iban a estar adorando a otros dioses. Fíjense que el Dios se lo está advirtiendo. Iban a ser cultos idolátricos, cultos paganos. Dios nos iba a agradar de los sacrificios que ellos iban a comenzar a hacer, que debían ser agradables para Él, no se iba a agradar de eso. Él mismo iba a devastar su tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Este quinto castigo era terrible, hermanos. Entonces, cuando quede desolada la tierra, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, y quiero resaltar eso, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas,
gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada 7º año que vivieron en ella. ¿Se acuerdan que una de las condiciones era que ellos tenían que darle descanso cada 7 años a la tierra y luego 7 ciclos, cada 7 años un descanso y cada 49 años otro descanso, en el año 50? Dios les dice, yo sé que ustedes no le van a dar descanso a la tierra, yo sé que ustedes van a asolar todo esto, yo sé que ustedes van a ser desobedientes, ustedes se van a ir desterrados, ustedes se van a ir de la tierra que yo les voy a dar, los voy a sacar de la tierra prometida. ¿Se acuerdan que dije que todo estaba centrado en la tierra que Dios les daría? Bueno, en este 5º castigo Dios les está diciendo, ustedes van a ser desterrados, se van a ir a la tierra de sus enemigos. Y la tierra mía, la de Canaán, por fin va a gozar años de descanso. El descanso que les fue negado por ustedes por desobedientes. Por fin la tierra va a descansar y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada 7º año que vivieron en ella. Y pasa el tiempo, hermanos, pasa el tiempo y ya ellos, vemos aquí un cronogramita de lo que es la cronología bíblica. Estamos en el año 1490, aquí cerca del 1500, cuando es dada la tabla de la ley de Moisés. Luego viene el 1250, van avanzando y se van. Vienen las 10 plagas, son sacados de Egipto, tienen la Pascua, van el Éxodo. Por desobedientes les toca 40 años en el desierto. En el Éxodo viene la alianza en el Sinaí, lo que estamos hablando, las leyes en el monte Sinaí. Después viene en el desierto. Por desobediente, 40 años en el desierto, hermanos. Era tan corto la travesía que les tocaba hacer, pero por desobedientes, 40 años hasta que muriera toda esa generación de 20 años hacia arriba. Lo que ellos dijeron que los niños y la mujer no iban a entrar, bueno, los niños sí entraron. Y de los viejos, pues entraron solo Josué y Caleb. Entonces vino la época de Josué, en el año 1200 antes de Cristo. Josué conquista la tierra y reparte la tierra. Ellos se apoderan de la tierra y por fin están viviendo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. A partir de ese momento, entonces ellos tienen que decidirse entre obedecer y desobedecer a Dios. Viene luego el tiempo de los jueces, del 1200 al año 1050 a.C., los jueces terribles, ese tiempo. Dios mandaba jueces cada vez que el pueblo se rebelaba, cada vez que el pueblo estaba en clara desobediencia, Dios mandaba a los jueces e iba mandando cada uno de los castigos, primer castigo, segundo castigo, tercer castigo, durante todo este tiempo de los jueces. Llega un momento que ellos hacían lo que les daba la gana y Dios mandaba jueces a liberarlos de las situaciones en que se encontraban. Luego, Israel pide un rey, como todo el mundo. Queremos ser como todo el resto de las naciones. Queremos un rey, Samuel, le dijeron. Samuel, entristecido, le dice a Dios y Dios le dice, tranquilo, Samuel, que no es a ti que te están desechando, sino a mí. Si quieren un rey, denle un rey. Pero eso sí, dígale las pautas que van a tener viviendo bajo un rey terrenal, ya que no quieren vivir bajo mi reinado celestial. Entonces viene el tiempo de la monarquía. En el año 1050 aparece ahí, venimos aquí en el año 1050 con Samuel, pide un rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Saúl el primer rey. Saúl desobedeció. Más adelante vamos a hablar un poquito más de Saúl. Luego de Saúl viene el rey David. Saúl era de la tribu de Benjamín. David era de la tribu de Judá. Acerca del año 1000. David pasa y gobierna durante un tiempo y viene su hijo Salomón, año 950 a.C. Después de Salomón se muere Salomón y queda comandando su hijo Roboam. Hay un cisma, hay una división, Roboam y Jeroboam.
Jeroboam, el general del ejército de Salomón, se va con 10 tribus. Roboam se queda con 2 tribus. Entonces ahí es donde viene el reino del norte y el reino del sur. El reino se divide. Entonces quedamos en el reino del norte. En el reino del norte duró del 931 aproximadamente hasta el 721. Hubo una serie de reyes desde Jeroboam, aquí Nadab, Basá, Elá, todos estos reyes, hasta Oseas, ¿verdad? Y ninguno de ellos, hermanos, usted lee, no dice en ningún momento que alguno de ellos hizo lo agradable ante los ojos de Dios. Todos se portaron malamente. Ninguno de ellos, de los reyes de Israel, no hay ni uno en el que se diga que actuó conforme al agrado de Dios. Ninguno. Tenemos profetas en el reinado de Israel. Los que más destacan: Miqueas, Elías, por supuesto, Eliseo, Amós y el profeta Oseas. Luego tenemos el reino del sur. En el reino del sur tenemos que va desde el 931, este va hasta el 587. En el pasado iba hasta el 721. En el 721 ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Los asirios se llevaron cautivos a la nación de Israel. Luego, el reino del sur dura un poco más y dura hasta el 587. Del 931, que fue donde hubo el cisma, hasta el 587, que fue llevado por Nabucodonosor. Entonces aquí tenemos cerca de 21 reyes, y de estos 21 solamente la tercera parte dice que hizo lo bueno delante de Dios. Entre los reyes terribles que pueden haberse está el de Manasés y el de Amón. El abuelo y el papá del rey Josías. Manasés y Amón fueron terribles. De los reyes anteriores, de los reinos del norte, uno de los reyes más terribles fue Acab, que más bien gobernó fue Jezabel en ese tiempo, en los tiempos de Elías. Por aquí está Acab. Dice Ahab, pero es Acab, que se casó con Jezabel y toda la historia que nosotros todos sabemos. Y del reino del sur, como dije, Manasés y Amón fueron reyes terribles. Luego vino Josías con su reforma, se rescató nuevamente e hizo cosas conforme a lo que agradaba a Dios. Desde niño que tomó el reinado, se volvió a establecer la Pascua. Ezequías también estableció la Pascua y Ezequías fue también un buen rey, al igual que Josías. Pero después vienen Joacás, más o menos, después vienen estos tres que fueron el desastre. Y por último, Sedequías. Entre los profetas de este tiempo, los que más resaltan, pues son Isaías, por supuesto, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc, Jeremías. Aquí vemos un gráfico del reino del norte, Israel en verde, y el reino del sur, Judá. 10 tribus se fueron para el norte, 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron en el sur. 721, 722 llevados cautivos a Siria, 586 llevados cautivos por Nabucodonosor. Del año 606 hasta el 586, Nabucodonosor, rey de Babilonia, en 3 oportunidades se lleva cautivos a los habitantes del rey del sur, el reino de Judá. Pasaron aproximadamente 884 años desde que Dios les había puesto a decidir entre si obedecían o desobedecían. 884 años después vino el quinto castigo: desterrados de su tierra prometida, desterrados de la tierra de Judá, de su tan querida capital, Jerusalén. Fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Entonces luego viene el exilio en Babilonia. Aquí tenemos los libros que representan este exilio en Babilonia: Segunda de Reyes capítulo 25, Segunda de Crónicas 36, Lamentaciones. Jeremías se lamenta de la destrucción de Jerusalén.
y Esdras y el Salmo 137, que lo vamos a tocar dentro de un ratico. Nabucodonosor II conquista y arrasa Jerusalén en 3 oportunidades. Se lleva deportados, los lleva deportados. En el primer viaje se lleva a lo mejor, a los príncipes, entre ellos está Daniel, Azarías, Misael, ¿verdad? Los jóvenes que estaban ahí en el libro de Daniel. Y del 587 al 538 están bajo el imperio neobabilónico, bajo las órdenes de Nabucodonosor. Por aquí, finalizando el reinado babilónico, acuérdense que tenemos a Nabucodonosor II, que es el Nabucodonosor que nosotros tenemos en Daniel. Luego de Nabucodonosor tiene a Nabonido, y Nabonido tiene como hijo a Belsasar. Y recuerdan allá Daniel capítulo 6, si mal no recuerdo, cuando Belsasar, Daniel le lee a Belsasar la escritura en la pared, que había sido pesado y su reino se acabó aquella noche. ¿Quién? Por el gran Ciro. ¿De quién había hablado Ciro? Isaías había hablado ya años antes, siglo antes, de este general persa llamado Ciro. Este general persa llamado Ciro, el 539 a.C., el 9 de octubre, y lo recuerdo porque es el día de la fundación de Mérida, es el día en que da muerte a Belsasar. Y un año más tarde, 538, en el edicto de Ciro, deja o hace un decreto, un edicto, donde los judíos pueden regresar nuevamente a Jerusalén. Entonces ese primer viaje está comandado por Zorobabel. En 2 de Crónicas 36, 17 al 21, la Biblia dice: entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. Estamos hablando de cuando Nabucodonosor se los llevó cautivo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó la muralla de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Luego del edicto de Ciro, el regreso se hace en 3 oportunidades. Pero allá en la cautividad babilónica es donde nosotros vamos a encontrar en Babilonia el establecimiento de las sinagogas, un recuento de los libros de la ley, incluyendo los profetas. Y luego del edicto de Ciro, cuando regresan nuevamente a Jerusalén, pues es como el nacimiento del judaísmo. ¿Judaísmo por qué? Porque ahora solamente son los que retornan a Judá los que van a tener una relación íntima con Dios. Del 538 pasan los años, el imperio persa, como lo profetizó el profeta Daniel. Luego viene la época helenística, ¿verdad? En el 333 al 167, el imperio griego. Recuerde que Daniel nos habla a nosotros de la cabeza de oro, Babilonia, el pecho, ¿verdad? De plata, el imperio persa, ¿verdad? Luego viene la época helenística, el imperio griego, y luego viene Roma. El cuarto reino se habla de Roma. Entonces en este tiempo es el judaísmo, los profetas, Ageo, Zacarías, Isaías, Joel, y aquí tenemos a Malaquías, que es el libro que estamos estudiando. Con Ciro se cumplen los 70 años. Ciro, el rey de Persia, decreta que los judíos pueden regresar nuevamente a Jerusalén. Y así como en 3 viajes fueron llevados cautivos, también en 3 viajes regresaron. Zorobabel y 50,000 hombres en el primer viaje, 536 aproximadamente antes de Cristo. Tuvieron como misión principal la construcción del templo. Esta obra fue continuamente impedida por los samaritanos,
Los profetas Ageo y Zacarías pertenecen a este periodo, recién llegando allá a Judá, a Jerusalén. El segundo regreso es aproximadamente 80 años más tarde. Esdras y 7,000 judíos más regresaron, aproximadamente en el año 458 a.C. Muy probablemente Zorobabel y colaboradores ya habían muerto. Esdras se angustió al hallar que los judíos estaban teniendo matrimonios mixtos y descuidando la ley de Moisés. En esa oportunidad, Esdras enmendó los abusos, editó los escritos del Antiguo Testamento. Entre estos dos primeros regresos, nos encontramos con la historia de Esther. Esto nos enseña que fueron muchos los judíos que se quedaron en el extranjero, entre ellos Nehemías, que se había quedado en Susa, en la capital, ¿verdad?, del Imperio Persa. Y todos conocemos, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Esther y lo que hizo para salvar a su pueblo. Luego viene Nehemías en el año 445 a.C. Fíjense que nos estamos acercando ya a 445 a.C. ¿Recuerdan los 400 años del silencio? Entonces tenemos como 45. 445 menos 400, tenemos 45 años todavía de actividad de este pueblo judío. Narrado en las escrituras, por supuesto. Nehemías tuvo como misión principal restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén, tanto en estructura como en gobierno. Durante 12 años gobernó en Jerusalén, luego regresó a Persia y más adelante, pidiendo nuevamente permiso a Artajerjes, rey de Persia, regresa a Jerusalén, encontrándose a un pueblo totalmente apartado de Dios. Apartado de Dios. Entonces 445 y le quitamos 12, estamos cerca del 433, 432. Y aquí es donde entra el profeta Malaquías y lo que cada uno de nosotros vamos a estudiar. Era importante porque ¿con qué pueblo se va a enfrentar Malaquías? Con un pueblo totalmente desobediente, que no ha querido todavía aprender de los 5 castigos anteriores. Les dan la oportunidad de regresar nuevamente a Jerusalén y sigue cometiendo los mismos errores. Y encontramos con el último libro, la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora veamos, hermanos, cuál era la condición moral espiritual en la que se encontraba el pueblo judío durante el exilio, mientras estaban en Babilonia. ¿Por qué quiero hacer esta comparación? Ya se lo voy a decir. El Salmo 137, 1-9, nos dice o nos transmite la condición moral espiritual, cómo estaban estos cautivos en Babilonia. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Decían ellos, se preguntaban los judíos. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron. Allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Increíble, ¿verdad? Pero ¿cuál era la condición moral, espiritual, aún emocional de estos judíos que estaban junto a los ríos de Babilonia? No querían cantar, no querían, estaban tristes completamente. Y prometieron, si me olvido de ti, oh Jerusalén, fíjense esta promesa, hermanos, de los que estaban en Babilonia. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Estaban en el exilio,
querían regresar a Jerusalén. Es como el sentimiento de mucha gente que se ha ido, particularmente de Venezuela. Desean venir nuevamente a la tierra, desean venir nuevamente aquí a Venezuela. No pueden olvidar a su tierra, la tierra preciosa que nos ha dado Dios. Así estaban los judíos. Yo no me voy a olvidar de ti, Jerusalén. Que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que si mi lengua se pega al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Entonces, si este era el sentimiento moral espiritual cuando estaban en Babilonia, ¿cómo sería su condición moral, espiritual, emocional cuando Ciro decreta que pueden regresar nuevamente a Jerusalén? ¿Cómo creen ustedes que pasó? Cuando Ciro dio la orden de regresar, su alegría fue inmensa, al punto que 50,000 hombres, hermanos, regresaron con muchísimo ánimo para construir nuevamente la casa de Dios, porque ese fue el decreto firmado por Ciro. 50,000 hombres regresaron con Zorobabel. Imagínense la alegría que debieron tener marchando de Babilonia a Jerusalén, porque volvían otra vez a su tierra. 50,000 hombres regresaron con muchísimo ánimo para construir nuevamente la casa de Dios, para construir nuevamente la casa de Dios. Esdras, y es un libro, vamos a estar citando también a Esdras y Nehemías, porque es paralelo al libro de Malaquías. Esdras 3, 10 al 11 nos dice, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los cimientos, hermanos, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Ya nada más con la hechura, con la echada de la simiente del templo, la alegría era inmensa. La alabanza a Dios era inmensa. Estos hombres habían regresado con muchísimo ánimo de reconstruir la casa del Señor. Entre los que regresaron, habían muchos pertenecientes a la vieja guardia, a los que se habían ido, viejitos, que tuvieron los 70 años de cautiverio. Imagínense, regresaban ya con, no sé, con 80, 90 años de edad, ancianos ya, y también regresaban muchos jóvenes. Y hubo ahí un encuentro grande de emociones. Es de las 3, 12 al 13 nos dice, sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, estuvieron cuando la destrucción de Jerusalén, habían visto el primer templo, lloraban en alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Un encuentro de emociones, hermanos, viejos y jóvenes. Los viejos recordando el primer templo y ahora llorando porque se ven los cimientos del nuevo templo. Los jóvenes llorando de alegría por su regreso. La historia se repetía. Vino un primer desánimo. Después que echaron los cimientos, hubo un primer desánimo. La obra fue parada por causa de los samaritanos. 15 años. Eso está en el libro de Esdras. Los samaritanos impidieron, escribieron al rey para decirle y mentirle acerca de estos judíos. Y el rey mandó a parar la obra 15 años. Darío I, si mal no recuerdo. Ageo y Zacarías, profetas, les animan nuevamente. Yo les invito a que ustedes lean cada uno de estos libros, el libro de Ageo y Zacarías. Ageo tiene 2 capítulos. Léanlo esta semana. Los animan y la obra es terminada. Y hubo mucha alegría, mucha algarabía, porque se terminó la obra. Estaba listo el templo. 80 años más tarde regresa Esdras. El pueblo se había apartado nuevamente de Dios. Esdras encontró que el pueblo estaba repitiendo nuevamente la misma historia que los llevó al destierro. En Deuteronomio 7, 1 al 4, Dios les dice a ellos,
que no debían casarse con mujeres de los cananeos, porque iban a hacer que se apartaran de la fe. Y estos, durante el tiempo antes del cautiverio, se casaron, no tomaron en cuenta la instrucción divina, y eso fue lo que los conllevó al destierro, al quinto castigo. Ahora nuevamente Esdras regresa y se encuentra nuevamente con matrimonios mixtos. Esta gente no aprendió, hermanos, no aprende. Eso está en Esdras capítulo 9, versículo 1 al 6. Esdras hace las reformas necesarias. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando estemos estudiando ya el capítulo 2 por allá de Malaquías. Este pueblo era un pueblo flojo para la obra de Dios físicamente hablando. No estoy hablando de los que regresaron, los que echaron los cimientos y los que construyeron la casa de Dios. Estoy hablando de los 80 años más tarde, cuando los tiempos de Esdras y los tiempos de Nehemías, un flojo físicamente hablando. Ageo les reclama que ellos habían hecho casas artesonadas para ellos, pero habían descuidado la casa de Dios. Y más adelante vamos a ver de qué manera habían descuidado la casa de Dios. Desde el retorno de Esdras hasta el retorno de Nehemías, 13 años pasaron para que Nehemías viajara a Jerusalén. ¿Y cuál fue la causa? Si usted lee Nehemías capítulo 1, versículo 3 y Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 17, va a descubrir que la causa era, habían llegado a unos hermanos de Nehemías allá a Susa, la capital del imperio, y Nehemías le pregunta cómo estaba la gente, pues. Y ellos le dan noticias trágicas a Nehemías. O sea, una gente que debió haber estado bien porque habían regresado a Jerusalén, porque habían manifestado una alegría grande. Gente que regresó y construyó la casa de Dios, echó los cimientos, construyó la casa de Dios, pero que 80 años más tarde están con los muros caídos, pues. Están con las paredes destruidas, con los muros derrumbados, la ciudad totalmente insegura. Eso sí, casas artesonadas para ellos, pero la ciudad totalmente destruida. Lea Nehemías 1, 3, 2, 11 al 17 y verá el reporte de Nehemías. Ahora bien, había pasado aproximadamente 100 años desde el primer retorno de Zorobabel. Un siglo, hermanos. Y Nehemías nos cuenta que aún las calles de Jerusalén estaban llenas de escombros. ¿Regresaron en Babilonia? Señor, queremos regresar a Jerusalén. Regresaron a Jerusalén. La generación que regresó con Zorobabel echó los cimientos, construyó la casa de Dios, fino, hicieron sus casas artesonadas, como lo narra Ageo, se animaron, construyeron la casa de Dios, bien. Ahí murieron una generación. La generación que creció no siguió reconstruyendo Jerusalén. Dejaron los muros caídos. Dejaron la ciudad totalmente devastada. Un siglo había pasado desde el primer retorno y aún las calles de Jerusalén estaban llenas de escombros. Las calles donde ellos vivían, sus frentes, estaban llenas de escombros al punto que ni siquiera un caballo podía pasar. Ellos pensaban solo en ellos. Pues incluso antes de construir el templo, Dios les reclamó por el hecho de vivir en lujosas casas artesonadas, lujosas, antes de pensar en la obra de Dios. Eso está en Ageo 1:4. Pero como vamos a estudiar, los que vivían en esas casas solo era una minoría. Era la parte rica y aristocrática del pueblo. Pero aún así, hermanos, el pueblo pobre decidió vivir en precarias condiciones. No por ser pobre se debe vivir de esa manera, con las calles llenas de escombros. Se puede ser pobre, pero ordenado. Definitivamente, este pueblo en los tiempos de Nehemías, que en los mismos tiempos de Malaquías, era un pueblo flojo, hermanos. Físicamente hablando, pensaban solo en ellos. Preferían vivir con escombros en las calles, por donde ni siquiera un caballo pudiera pasar. Pero también era un pueblo flojo para la obra de Dios, espiritualmente hablando, hermanos. Ellos dudaban del amor de Dios, según Malaquías 1:2.
Ellos no honraban a Dios, según Malaquías 1:6. Los sacrificios eran desagradables a Dios, según Malaquías 1:8. Decían que la mesa de Dios era inmunda, según Malaquías 1:12. Ellos comían de allí. Habían corrompido la ley de Dios a pesar de lo que Esdras las había enseñado, según Malaquías 2:8. Todo esto lo vamos a estudiar detenidamente. Habían vuelto a romper el pacto del matrimonio, algo que hace poco tiempo Esdras les había exhortado. Ahí en ese texto está mal escrito ahí, hermano. Estaban robando a Dios, según Malaquías capítulo 3, versículo 8. Tenían a menos el servicio a Dios. Está por demás, decían ellos, servir a Dios, según Malaquías 3:14. Un pueblo al que se le había dado una segunda oportunidad vuelve a cometer los mismos errores y aún peores. Entonces, hermanos, no es de extrañar el que Dios, a partir de este momento, haya callado durante 400 años hasta la venida de Juan el Bautista. Pero antes de callar, antes de hacer silencio significativo, Dios utilizó a Malaquías para darles una última advertencia y posibilidad de que ellos pudieran cambiar. Y en el libro de Malaquías, hermanos, que es el libro que vamos a estudiar, encontramos que en 7 oportunidades Dios mismo o a través del profeta les acusa de haber hecho, de hechos avergonzosos que ellos estaban cometiendo. El pueblo se defiende negándolo y el Señor le da la evidencia de su afirmación o de su acusación. Y de esta manera vamos a estudiar nosotros el libro de Malaquías. 7 acusaciones que hace Dios. La primera acusación, Dios les dice, yo a ustedes los he amado. Y ellos le responden a Dios de una manera altanera, respondona, ¿en qué nos amaste? Dios le va a presentar la evidencia de la afirmación que Dios ha hecho. Yo los he amado. La segunda acusación, en Malaquías 1:6 al 14. Dios le dice a ellos, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y el pueblo le responde con otra pregunta, porque este pueblo es un pueblo grosero. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Altanero. Luego viene la evidencia de Dios. La tercera acusación, Dios le dice a los sacerdotes, en Malaquías 2:1 al 16, sacerdotes, decídanse de corazón darle gloria a mi nombre. Una parte del sacerdocio cayó. Dios le da la evidencia de por qué Dios les pide que se decidan de corazón darle gloria a su nombre. La cuarta acusación, en Malaquías 2:17 al 3 al 6. El profeta les dice, ustedes han hecho cansar a Jehová con sus palabras. Y una vez más, este pueblo, en vez de decirle y de arrepentirse de la acusación, lo que hace es, ¿en qué le hemos cansado? La evidencia en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La clase es bastante interesante, hermanos. Les pido que tengamos paciencia porque vamos a estudiar cada una de estas acusaciones. La quinta acusación, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El pueblo dijo, ¿en qué hemos de volvernos? Luego viene la evidencia de Dios. Me río, hermano, porque todo el tiempo es contestando con una pregunta como si ellos no supieran. La sexta, ¿robará el hombre a Dios? Les dice Dios. Pues ustedes me han robado, les dice Dios. ¿Y la respuesta? ¿En qué te hemos robado? Otra vez. Pero Dios les da la evidencia. La séptima acusación, vuestras palabras contra mí han sido violentas, les dice Dios. Y otra vez respondones, ¿qué hemos hablado contra ti? Después de todo lo que Dios les ha mostrado, lo que han hecho contra él, ¿qué hemos hablado contra ti? Y cierra el libro diciendo, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces comenzamos esta introducción hablando de la ley de Moisés. Y terminamos esta introducción con la exhortación que le hace Dios a este pueblo. Acuérdense de la ley de Moisés. 5 castigos y no aprendieron. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Malaquías 4:4-6 habla del profeta Elías. En Malaquías 3:1 nos habla de mi mensajero. Vamos a tener una clase especial sobre el ministerio de Juan el Bautista. La pregunta es, cuando vino Cristo, ¿habrán recordado la ley de Moisés? Este va a ser nuestra dinámica de estudio en este curso de Malaquías. Vamos a estudiar cada una de las 7 acusaciones. Anímense, hermanos, no se pierdan. Vamos a aprender muchísimo juntos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en hacerla, bien sea por el grupo de WhatsApp, pueden escribirme al correo electrónico es mi mismo nombre, yalmarparedes@gmail.com. Vamos a aprender muchísimo, hermanos. Esta enseñanza queda grabada para posteriores o para repasar. Conteste el examen, hermano, de la introducción y si Dios permite, puede hacer algunas preguntas ahorita cuando termine este estudio y vayamos a la plataforma Zoom nuevamente. Que Dios les bendiga.